Hola amigos de Radio Arrendajo, escuchamos la canción Lluvia con Nieve, una salsita de Mon Rivera. Con ustedes, su presentadora Laura Areiza, desde acá, desde Tacoma, Washington, Estados Unidos. Hoy queremos presentar un nacimiento de un nuevo libro llamado El ladrón de fotografías de Leandro Vázquez Sánchez. Ustedes ya lo conocen, él es nuestro editor y en su carrera de escritor, pues queremos presentar este libro que hace parte de la beca de creación del municipio de Bello, Antioquia. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Por aquí muy bien, estamos en Bello, en Iquía, de las faldas del Cerro Quitasol. Me alegra mucho que estés hoy acá conmigo, no solo porque me ayudaste a editar el libro, sino porque hemos construido a través del tiempo de unos 15, 16 años una amistad muy valiosa, una amistad con un sentido crítico que se ve reflejado en este libro, El ladrón de fotografías, también porque estamos aquí otra vez al frente de Radio Arrendajo, volvemos con toda esta audiencia, con todos estos radioescuchas. Los invito a que se queden con nosotros porque tenemos preparada una presentación muy bonita. Exactamente, y también porque es nuestra mejor manera de volver a reunirnos con nuestra audiencia y pedirles excusas porque estuvimos un poco fuera del aire, también preparando este libro, preparándonos más para brindarles el mejor contenido y pues esta presentación la quisimos hacer de esta manera no solo por la distancia, sino porque pues ya vivimos como en un ambiente un poco híbrido. Y para eso pues tendremos otros procesos de divulgación del libro El ladrón de fotografías, que también será pues en presencia, a través de venta, entre otros. Pero hoy queremos motivarlos mostrando un poco del proceso de este libro y por eso quiero comenzar con un fragmento del cuento El abuelo viento para que ustedes se enganchen, se motiven, apoyemos estos talentos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Y dice así: el abuelo recitó un fragmento de un poema en su lengua nativa y luego lo tradujo. Arropados por la sonrisa de la luna, somos pájaros que el silencio acosa. Viento, devuélvenos nuestro canto. Queremos invitar a danzar a los guardianes de este bosque. Este cuento es el que abre la antología El ladrón de fotografías y pues para avanzar en esta presentación quiero introducir a Leandro. Pues ya lo hemos conocido en sus trabajos como locutor, como editor, pero quizá Leandro no ha sido como tan atrevido de compartir su trabajo, así que me gustaría, Leandro, que nos hablaras un poco sobre tu trayectoria como escritor. Este no es tu primer libro, ya tienes algunas otras publicaciones, así que más o menos, pues desde cuándo empiezas como en esa labor de escritor. Pues digamos que el génesis como de esa labor de escritor, yo creería que se da en la infancia, como se da como todo lo importante que nos pasa en la vida. Yo también creo que la infancia es como nuestra patria, es donde vivimos los acontecimientos más determinantes de la existencia. Entonces creo que empieza ahí y tiene que ver también con el libro. Este libro, en las primeras páginas, o la primera página casi, la tercera por ahí, hay una dedicatoria, está dedicado a Jorge y Gloria. Jorge y Gloria son mis padres. Está dedicado a ellos no solo porque me han aguantado 37 años, que ya eso es mucho, yo que también me he aguantado yo mismo 37 años, sé lo que cuesta eso, no solo por eso, sino porque en realidad en la niñez ellos me inculcaron asuntos como la lectura. Yo recuerdo que cuando era muy pequeño, yo le pedía a mi papá y a mi mamá en las noches que me leyeran una historia, que era el relato de un náufrago.
Me gustaba mucho la carátula de ese libro porque era un cielo muy azul y una gaviota volando. Y en esa historia que contaba, yo no conocía el mar en ese entonces y contaban un universo que era completamente extraño, ese hombre perdido en el mar, enfrentado a esa inmensidad, solo, con la compañía apenas como de una gaviota y algunos peces. Para mí era completamente, hacía volar mi imaginación, era como un mundo completamente extraño para mí. Además de eso, ellos me compartían otro libro que recuerdo también que se llamaba Cuentos de Animales Fantásticos. Eran cuentos mitológicos sobre algunos animales de diferentes países de Latinoamérica. Recuerdo que por Colombia estaba el hombre caimán, ese ser sobrenatural ese hombre que se convertía en caimán y se iba nadando hasta donde se bañaban las mujeres y las raptaba. O recuerdo, por ejemplo, en Brasil había un ser mitológico también que era la boitata, era una boa que cuando se inundó el bosque, la boa se comió los ojos de todos los animales y por eso se llenó de fuego. Y cuando los leñadores iban y cortaban el bosque, la boitata llegaba como una ola de fuego a asustarlos. Era un cuento como con una fuerza también como ecológica. Recuerdo ahora esas dos lecturas, aunque ellos me leyeron mucho también. eh, Cuando era niño otras cosas, recuerdo por ejemplo muchos cuentos de fábulas. Tenía un libro de fábulas donde estaba por ejemplo El gato y la liebre, un cuento que llamaba Galgos y Podencos. Recuerdo esas historias mucho y durante mucho tiempo yo dejé también de leer porque me interesó sobre todo el fútbol, era otra forma como de leer también el territorio, de relacionarse uno con los vecinos, de también leer su cuerpo, de tejer lazos con el barrio. También aprendí mucho ahí, me interesaba sobre todo jugar y por eso dejé de leer mucho. Sin embargo, en la adolescencia le quiero agradecer en este momento a una profe, la profe se llamaba la profe Cristina Correa, que fue la profesora que me dio en décimo español. Ella, como ningún otro maestro de los que tuve antes, logró despertar en mí una gran inquietud por la lectura, sobre todo con un libro que fue Cien años de soledad. Ella me recomendó leer Cien años de soledad y yo lo leí y ella me hacía unos comentarios como muy precisos sobre, ella me decía, por ejemplo, esta obra gira en torno a Úrsula, al coronel Aureliano Buendía, ese es el eje que como, alrededor del cual se tejen todas las otras historias y yo fui descubriendo una gran cantidad de cosas ahí en esos personajes y en esa lectura. Después me recomendó un libro que se llama La Resistencia de Ernesto Sábato. Ese libro que es de una fuerza, de una actualidad increíble, porque en este momento donde hay tanta como, donde, donde la gente pasa tanto tiempo en las redes sociales, él criticaba en ese momento el culto a la televisión, el culto al individualismo, como la pérdida de esos lazos comunitarios. Ese fue como un testamento que este hombre nos dejó casi al final de su vida. Un libro que también me pareció muy importante y me lo recomienda la profe. La profe también me decía cuando yo me descuidaba en los trabajos y dejaba de estudiar que yo había echado fama, me había acostado a dormir porque me descuidaba. Entonces también era como muy crítica con el trabajo que hacía y estuvo muy pendiente, animándome sobre todo. Recuerdo mucho el trabajo de la profe. Yo después, cuando ya estaba más grandecito, yo estudié en el Pascual Bravo una tecnología bioelectrónica. Cuando terminé, yo no sabía muy bien en qué ubicarme, qué hacer, porque en ese momento no conseguí trabajo, eh, y me puse a leer mucho. Yo recuerdo que yo llegaba a las entrevistas de trabajo de esa época casi siempre con un libro en la mano, diferentes libros, y mientras me hacía la entrevista yo colocaba el libro encima de la mesa. Recuerdo mucho eso. Un hecho que me marcó en ese entonces
en esa época en que terminé la tecnología y estuve sin trabajo, fue un día aquí en el barrio. Ese día yo recuerdo que estábamos acá en la casa de un amigo y se nos acabó una botella de ron que nos estábamos tomando y fuimos a comprar otra. Cuando fuimos a comprar otra nos dimos cuenta de que el barrio lo estaban patrullando los militares. Yo iba con un amigo que le dice, que se llama Cristian, es rubio, y Cristian me dijo que nos burláramos de esos militares. Estábamos jóvenes, éramos muy atrevidos. Entonces, cuando subimos, los militares no nos dijeron nada, pero cuando bajábamos con la botella de ron, los militares nos dijeron que nos pidieran una requisa. A mi amigo le pidieron que se identificara y mi amigo sacó el carnet de la universidad. En ese tiempo estudiamos él estudia en la Universidad de Antioquia y el militar le dijo que no necesitaba ese carnet, que necesitaba era la cédula, y mi amigo cogió y le sacó el carnet del trabajo. Entonces le dijo, pero ¿por qué me entregaste yo necesito de la cédula? Y me insultó. Y yo le dije que por qué me insultaba, también increpé al militar y el militar me bravió, me insultó. Entonces empezó una disputa ahí. Yo cuando menos pensé, otro militar ya me estaba empujando, yo le respondí a golpes. Cuando nos estábamos golpeando, yo ya estaba rodeado por todo un pelotón de militares, me pidieron que les entregara la cédula, yo se las entregué, la tiraron al piso, cuando me agaché me dieron un golpe y yo caí, y ahí me desenfundaron los fusiles y me dijeron que me iban a matar ahí, y y me golpearon. Y yo en un momento vi como una especie de resquicio entre los militares y por ahí me volé y salí corriendo y uno de los militares salió detrás de mí. Yo iba corriendo calle abajo y yo sentía los pasos que se escuchaban hasta que llegué a la casa donde estábamos, en la casa del amigo donde estábamos, y allá empecé a tocar el timbre. El militar me cogió contra la puerta y me dio con la culata y yo le respondí con un golpe. En ese momento salieron todos mis amigos y el militar pues como que se dio y se fue. Yo quedé pues como muy golpeado. Me recuerdo que después en la noche yo era como una especie de héroe porque había sido capaz de enfrentar a esos militares, pero eso me marcó mucho, me llevó a preguntarme cómo había podido caer como en un episodio de violencia tan intenso, me llevó a preguntarme qué había pasado ahí, me encerré un tiempo y en ese tiempo leí mucho, recuerdo en esa época sobre todo un libro de Henry Miller que se llamaba Sexus. Ese libro era una historia en Nueva York sobre un hombre, era una historia muy atribulada sobre las vivencias de un hombre en una ciudad muy caótica. Y era un lenguaje muy poético, a mí me llamó mucho la atención esa historia y eso me despertó unas ganas como de contar algo. También era una historia como contada en primera persona. Y yo dije, yo también puedo contar algo así, tal vez tenga algo que decir. Yo no sabía bien qué era lo que quería decir, pero, pero creí que tenía algo para decir. Entonces ahí por ese camino, mi papá logró a través de un profe, mi papá es profesor del Marco Fidel Suárez, un profe conocía un taller de literatura que era el taller de Ángel Galeano, entonces llegué a ese taller que era en la biblioteca pública piloto. Ese taller ahí asistíamos como unas 2 o 3 personas junto con Ángel. Yo me acuerdo que la primera sesión estaba leyendo un libro que se llamaba El poder de la hora. Es un libro como de superación personal y yo llevé como algunas impresiones de ese libro al taller y Ángel fue muy crítico y Ángel pensó que yo no iba como a volver por lo crítico que él había sido con esa lectura que yo tuve. Sin embargo, ya llevamos como haciendo cosas con Ángel y el taller y otros talleres como más de 15 años más o menos. Llevamos un buen tiempo. Entonces yo me vinculé a ese taller y a partir de lo que sucedió en ese taller también me vinculé al pequeño periódico, que fue como la escuela mía como de periodismo. Yo también entonces en ese, como fue como paralelo la entrada a estudiar a la universidad, la carrera de periodismo y vincularon el pequeño periódico.
Digo que las dos fueron grandes escuelas, tal vez como era el periódico algo más práctico, como que me enrolé como más profundamente, viví muy cosas no solo del trabajo profesional, sino cosas muy importantes de la vida. Fue un aprendizaje como de los más grandes que he tenido. Ahí empecé a conocer también la obra de Ángel y la historia del periódico a partir de unos libros, por ejemplo, como El río fue testigo, como Rumor de Río, eran libros que contaban la historia de los descalzos, que era un grupo de jóvenes de estudiantes, trabajadores de todo el país que se enrolaron en un movimiento que buscaba ir a las zonas más alejadas de Colombia, hacer un trabajo social, haciendo cooperativas campesinas, haciendo puestos de salud y haciendo cosas como el pequeño periódico. Yo luego del pequeño periódico me vinculé a otros medios de comunicación comunitarios, a medios de comunicación universitarios. Ahí publiqué crónicas, publiqué también reportajes. eh, y después de eso, cuando, digamos, hice también una escuela como en los talleres de literatura de Confama, en los talleres que dirigía Ángel Galeano, y cuando esos talleres se acabaron porque la caja de compensación terminó con ese proceso, yo me vinculé también al aprendiz de brujo, ahí participé como en el primer libro, que fue un libro que se llama Primer Conjuro, con un cuento que se llama Saeta. Ese fue el primer libro en que participé. Después el aprendiz de brujo siguió publicando. Yo me desvinculé como del proceso, pero de un tiempo para acá volví como a trabajar con ellos y participé en otros dos libros, uno que se llama La Duda, otro que se llama Apuntes de Diario. Esos dos libros están todavía por ahí, todavía los tenemos, los estamos todavía moviendo. Y ese ha sido como parte como del recorrido de lo que me ha traído como a este nuevo libro. Yo también publiqué un libro que se llama Gambetta, es un libro de cuentos, es un libro de cuentos donde ya se empieza como a pintar este mundo literario que trato de reafirmar aquí en este libro de Ladrón de Tarde, El ladrón de fotografías, ese universo literario del barrio, son cuentos que nombran de alguna manera el municipio donde vivo, los paisajes, los lugares, las calles. Leandra, nos contaste todo tu recorrido brevemente. Muchas de las preguntas que tenía, pues las has contestado implícitamente. Eh, Hablas de la importancia de las lecturas, de las vivencias, también del papel que cumplen los talleres, los círculos literarios, que hacen parte de tu formación. Eh, y quisiera un poco, Fernando Pessoa tenía una frase muy bonita donde él decía que uno tenía básicamente, él dice exactamente, se los quiero leer, la vida no basta, por eso existe la literatura, ¿sí? Entonces, la literatura básicamente es como un impulso, una fuerza, también lo decía Sócrates sobre los artistas, a través de Platón, pues como de ese demonio, ¿sí? Y quizá la literatura es como una fuerza que va más allá, ¿sí? Lo podemos ver en la manera como nos cuentas todo ese recorrido, el papel que tienen las lecturas, la vida. También lo decía Virginia Woolf, no hay que quedarse encerrado en una habitación, hay que también salir, escuchar. Y creo que eso también refleja mucho el trabajo que tú tienes como periodista. Por eso me gustaría preguntarte cómo nace este libro, El ladrón de fotografías. ¿Cuánto tiempo, desde cuándo lo empezaste a escribir? Sí, este libro se empieza a escribir como hace unos 4 años, cuando yo publico
como el primer libro en solitario, que fue Gambetta, que se publica bajo el libro El aprendiz de brujo. Los compañeros del aprendiz de brujo me preguntaban, ¿usted qué? ¿Que queda con ganas de publicar más? ¿No le parece como bacano? ¿No le parece valioso el trabajo? Y yo les dije, sí, me parece muy valioso. Entonces, ese libro se empezó como a incubar en ese taller literario. Digamos que fueron cosas que resultaban cada 8, cada 15 días, que yo leía en el taller, que fueron muy importantes los compañeros del taller porque ellos me decían, esto está bien, esto no está bien, fue muy importante su sentido crítico, también porque me impulsaron de alguna manera, ellos me ayudaron a descubrir el valor que tenían esos escritos. Entonces, así algunos escritores digan que en el taller literario no se hace la obra, porque en realidad la obra se hace en soledad, también se lee en soledad, pero compartir con otros la palabra, compartir lo que leen, lo que viven, también le ha dado como un gran, en el caso mío, un gran impulso a la obra. Yo no solo estuve en el aprendiz de brujo, sino que yo también participé en otros talleres. Recuerdo ahora uno del profe Julio Fabián Salvador, un profe peruano que tenía un taller en la Universidad de Antioquia. Ahí también compartí algunos de los escritos, también aprendí mucho de él. También recuerdo uno que había aquí en el barrio, que se llama de Olga Lucía Echeverry, aquí en la biblioteca de Confenalco, que queda aquí muy cerquita en el barrio de Niquía. Recuerdo uno en el que participé hace muy poco en la biblioteca Marco Fidel Suárez, el taller de James Durán. Si alguna de las personas que nos el taller nos acompaña en este momento, saludos para ellos. Entonces se fue gestando ahí en esos talleres, en ese caminar. Cada historia tiene como su propio génesis. Yo les voy a leer aquí rápidamente cuáles son los títulos de las historias. Eh, Está El abuelo viento, Fuga en la calle de las tumbas, Las veces que nos mataron, Bosquejo del pecado, Puntilla, El ladrón de fotografías, Punto final, El último hombre, Una metáfora que eclipsa el sol, Parpadea un ojo de sangre, De fiesta en el infierno, Aleteia, El novio de barro, Huelga de hambre, La llave del silencio, Las piedras callaron. Son alrededor de 16 historias, cada una tiene su génesis. Podría hablar aquí someramente de algunas de ellas. Por ejemplo, El abuelo viento nace del caminar, porque este barrio no solo es la parte urbana, también tiene una parte, digamos, en la ruralidad, que es la montaña, que es el Cerro Quitasol, es del caminar en esa montaña con la comunidad, con muchos amigos, casi desde que era niño. Y también es de un hecho particular, y es que un día los compañeros del aprendiz de brujo iban a presentar un libro de un compañero de Pereira, y ese compañero, como venía de tan lejos, no pudo llegar a tiempo. Estábamos en la fiesta del libro de Medellín y tuvieron que empezar a presentar el libro sin que estuviera el autor. Entonces pensamos que eso era muy importante, que era valioso porque, sino porque como en los libros antiguos, por ejemplo en la Ilíada, en la Odisea, donde Homero es casi un personaje mitológico, en otros libros que ni siquiera tienen autor, que son anónimos, no era tan importante quién los escribiera. Y además, cuando no está el autor, podemos como hablar con toda tranquilidad de lo que dice la obra. Entonces quería contar como un poco eso, esa era la génesis de esa historia. Fuga en las calles de las tumbas, por ejemplo, parte de un hecho y es de una época de violencia que se vivió en este barrio muy recientemente por el enfrentamiento entre grupos armados. Hubo muchos vecinos afectados con eso, hubo gente asesinada, habían se perpetraron hechos muy macabros durante esa época que duró casi un año. Entonces yo en esa época escuchaba
escuchaba que pasaban vendiendo seguros exequiales y a partir de ese hecho que me pareció muy particular, que se empezara a vender en el barrio en un momento de tanta violencia, esos seguros exequiales, creé esa historia que se llama Fuga en la calle de las tumbas. Y así todas tienen su génesis. El libro, además, yo lo moví como entre los amigos, entre la familia, lo empezaron a leer, además de leerlo en el grupo, y logró una beca, un estímulo a la creación de la alcaldía de Bello. Gracias a ese estímulo es que se publica hoy este libro. También agradecerle a la alcaldía por ese respaldo, porque me han dejado trabajar con toda la libertad, porque también han estado como muy pendientes del proceso. Entonces ganó esa beca y ahí me puse como a editarlo de la mano de de un equipo de trabajo. Por ejemplo, esta portada la hace un pintor. Ese pintor es mi papá, se llama Jorge Vázquez. Él hace esta portada. La contracarátula la escribe el escritor Ángel Galeano. Este libro me lo ayuda a corregir Laura, la que nos está acompañando aquí hoy. También es agradecerle ese trabajo a Potema, que fue la litografía que nos hizo el trabajo de impresión, que hicieron un trabajo muy juicioso, muy cercano a mí, estuvimos como dialogando todo el tiempo, fue muy importante eso, y ahí surge pues como esta publicación. eh, Está en el proceso apenas de impresión, falta todavía hacer toda la divulgación en el barrio, esperamos presentarlo, llevarlo a todas las bibliotecas, presentarlos en algunas de esas bibliotecas, esperamos también se pueda vender al público, esperamos colgarlo en internet para la gente que no puede, que no está aquí en el Valle de Aburrá, también lo pueda adquirir, y ahí va el proceso y yo estoy muy feliz por el libro, sobre todo porque he logrado como construir un equipo de trabajo muy valioso. Laura es filóloga hispanista, tiene un sentido crítico muy profundo, fue muy crítica con el libro, lo charlamos mucho. Además, la traigo aquí a esta transmisión porque ella es una persona que tiene mucha práctica en esto, me ayuda a construir como toda la estructura para presentar este libro hoy. Ella transmite 3, 4 horas diarias porque es profesora. Ángel Galeano, que es un gran escritor, tiene toda una obra de más de 10 publicaciones, él fue el que me ayudó a editar, ha editado también muchos libros bajo el sello del Aprendiz de Brujo de la Fundación Arte y Ciencia, y mi papá, que es un pintor de hace muchos años, que lo veo que todos los días pinta, que enseñó por más de 30 años a muchachos del colegio de Bujar. Entonces me alegra mucho como haber como construido ese equipo de trabajo, y muchas gracias también a la alcaldía por el respaldo a la obra. Muchas gracias, Leandro. Gracias también por el reconocimiento, ya que también yo hago parte de esa historia del taller de Ángel. Si bien pues yo no escribo y tengo mis reservas al respecto, este, también soy fruto de ese proceso juvenil. Yo creo que es importante. A veces uno se queda como anclado en la mirada clásica de los grandes escritores, ¿sí? Pero en estas épocas también es importante dar el reconocimiento a esos grupos, a esos aquelarres que le permiten a uno crear, acercarse. También pues en nuestro origen popular, sí, nosotros somos de barrios populares del Valle de Aburrá, y los talleres le permiten a uno un poco abrirse a otros saberes, a otras prácticas, que es importante reconocerlo, y como también el ladrón de fotografías refleja eh, esto, ¿sí? Nuestro origen de barrio, ¿sí? Pero también
las inquietudes por la creación, por el arte, y quiero detenerme un poco antes de dejarlos con una canción. Algunos temas que vamos a encontrar en El Ladrón de Fotografías son pues el barrio y la juventud. Nosotros pues hacemos parte de esa juventud que está muy ligada al barrio, ¿sí? No somos de clase alta, de colegios, pues, digamos, estilizados o de mayor capacidad adquisitiva, sino que uno se teje también en el barrio. Pero esto está sobrepuesto, digamos, este libro es como una especie de entramado entre eso que es popular, pero también las inquietudes del artista. Entonces vamos a encontrar personajes que son creadores, que son escritores, personajes que son pintores, fotógrafos, y que tienen inquietudes alrededor del arte, que es muy interesante. Digamos que el libro no se queda solo en esa fase de mostrar lo local. También tenemos cuentos en los que ustedes van a contemplar la montaña, ¿sí? Y como Leandro lo dijo, pues transmitimos también desde las laderas del Quitasol, pero como ustedes bien saben, nuestros radioescuchas, nosotros somos caminantes, somos apasionados de la montaña, y esto también se ve reflejado allí. Yo creo que hablar de la montaña es más difícil, es muy difícil, y Leandro logra poner esto en palabras, esa mística. Entonces, ligado a la montaña hay saberes ancestrales, se mencionan los abuelos, se menciona, eh, digamos, apariciones, se mencionan las partes de los cristales, una cantidad de cosas que los cuentos muestran que son muy ligados a la tierra, al activismo por la tierra también. En el libro también podemos encontrar el tema de la violencia, especialmente la violencia que se vive en el Valle de Aburrá, ¿sí? Que sabemos todos que está pues como muy mediado por ciertos grupos armados, y aunque no se menciona directamente, pues porque es literatura, está presente en las dinámicas de ciertos personajes que están armados, que les pasa una cantidad de cosas. Otro aspecto importante que a mí me gusta mucho de estos cuentos, pero que también lo critiqué bastante en el sentido de que Leandro pudiera pulirlo lo más que pudiera, es el elemento de lo absurdo. Entonces, yo siento que ahí también hay muchas lecturas que Leandro ha hecho a través de su vida, y es algo que caracteriza mucho estas historias, que hay cosas absurdas, paradójicas, hay juegos con el tiempo, con el espacio, eh, y que siempre el personaje se encuentra como en una contradicción. Ya para un poquito hablar un poco del lenguaje, pues el estilo de Leandro es de frases cortas, entonces uno siente que es una voz con una cadencia pausada y incluso poética. Entonces vamos a encontrar narradores en tercera persona que acuden a un lenguaje culto, pero voces mucho más fieles a la naturaleza de los personajes. Entonces, en algunos momentos estas voces emplean un poco de parlache o un poco de lenguaje coloquial. Entonces, Leandro logra como hacer esa fusión entre un lenguaje elaborado literariamente con un lenguaje coloquial, y yo valoro mucho esto porque también nos permite ver como ese dialogismo, esa riqueza, eh, no es solo la óptica del que narra, sino también, como decía William Faulkner, un escritor necesita experiencia, imaginación y observación. Entonces, la capacidad de poder
mostrar todas estas voces, todos estos matices, nos muestra esa capacidad de observación, de escucha que Leandro es capaz de poner y de hacer una apuesta de estos. Bueno, los quiero dejar con una canción, ¿sí? Estas canciones hacen parte del libro, ¿sí? Entonces, un último tema importante es la música. Los cuentos están atravesados íntimamente por la música. Hay unos cuentos específicos donde va a tener un poco más de relevancia, como El novio de barro, o el cuento Parpadea un ojo de sangre, entre otros, que van a estar muy marcados. De hecho, muchos de los cuentos, la música es una atmósfera importante e incluso puede ser el centro como de las acciones que se desarrollan. Entonces, todas las canciones que estamos compartiendo son parte de la playlist que trae el libro para que también ustedes pues lo gocen. Y tenemos canciones de todo, desde tangos, boleros, rock, reggaetón, y queremos entonces hacer una pausa dejándolos con la canción Prendan Motores de Joel y Randy, que aparece en el cuento El novio de barro. Prendan los motores, que se activen las mujeres y los jodedores. No sube la música del polar y que se escuche. Si los vecinos joden pa'l carajo que hagan buche. NOTAFARRRU. Nosotros somos más que tú. Llegaron los más sueltos y el nene del momento. Joel y Randy Farru llegaron los más violentos. 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 Un perreo rompecortis. Súbete, está duro, está de cabrón. A los Twitter se juntaron los monstruos Freddy Krueger, Jeepers Creeper. Fino como el Hey. Yo ando con los menores y todas las cortas tienen chipper. No le quite. Continuamos con esta presentación del libro de la antología de cuentos El ladrón de fotografías de Leandro Vázquez Sánchez. Leandro, veníamos hablando un poco de tu trayectoria como escritor, como periodista, y también desde todo tu trabajo en los talleres y cómo pues esto ha sido un respaldo importante para ti. Ahora me gustaría que nos centráramos un poco en la técnica, en la elaboración del libro, sí, porque este libro tiene algo especial y particular, y es que pues fue hecho por ti mismo. Digamos que al ser una beca, no fue como simplemente que la editorial lo hiciera, sino que también hubo un proceso, una cercanía particular con la elaboración del libro. Entonces, me gustaría, para comenzar un poco, hablar un poco de la técnica, ¿sí? William Faulkner decía, si el escritor está interesado en la técnica, más le vale dedicarse a la cirugía o a colocar ladrillos. Para escribir una obra no hay ningún recurso mecánico, ningún atajo. El escritor joven que siga una teoría es un tanto. ¿Qué nos podrías tú compartir acerca de la técnica, de la edición del libro, de todas las personas que aportaron, incluyendo la editorial, para la construcción de este libro? ¿Cuáles fueron los desafíos, los aprendizajes en la edición de tu libro? Yo creo que en cuanto a la técnica, tendría que decir que aquí se usa un método, y ese método, alguna vez el profe Juan José Hoyos, en un texto que se llama El método salvaje, lo nombró así, método salvaje. Él cuenta la historia de cómo él empezó a escribir un libro
que es la vida de un jaibaná. Los jaibaná son los médicos tradicionales en Veras. Él un día no habían empezado a escribir, todavía estaban como en ese proyecto, el jaibaná como que no quería, y un día se sentaron a tomar. El profe se va pues como muy mareado a dormir, y esa noche sueña con el jaibaná. El jaibaná al otro día le dice: profe, ¿es cierto que usted soñó conmigo? Sí, yo soñé con usted. Ah, bueno, entonces ahora sí podemos escribir el libro. Entonces es un método que va más allá de cualquier eh, búsqueda racional, que tiene que ver como con algo espiritual y casi inconsciente. Y digo que aquí se utiliza ese método porque no se hicieron, digamos, entrevistas, un trabajo así muy rígido de etnografía, sino que es una cosa de interactuar por casi 37 años con este territorio, de caminarlo, de vivir con las personas. Y cuando digo territorio, no solo me refiero al espacio físico, sino a las personas, a la cultura. El territorio tiene que ver hasta con la misma sonrisa. Entonces es de interactuar, es un tejido que uno va haciendo, y que el corazón va decantando de alguna manera lo que es importante ahí para contar. Y entonces cada historia es un reto diferente. Yo digamos que no pienso como en una estructura de antemano, sino que yo voy a medida que escribo descubriendo la estructura, descubriendo los personajes. En eso me ha ayudado mucho una herramienta que yo creo que es muy valiosa y que se utiliza en el grupo literario El Aprendiz de Brujo, que es el diario literario. En el diario literario, nada de lo que escribo, yo lo escribo en computador. Todas las primeras versiones son escritas a mano, en papel, porque creo que escribir a mano permite que la escritura siga siendo un ejercicio físico, el ejercicio de mover el brazo. Tiene que ver, me parece valioso que se siga como conservando eso. Además, creo que a través de la escritura a mano uno puede soltar más fácil como lo que quiere decir. Entonces, esa herramienta del diario literario ha sido muy importante en la construcción de estos relatos, y creo que la lectura durante la escritura de este libro, yo he tomado prestado de una cantidad de autores. Ya había hablado de Gabriel García Márquez, de su novela Signos de Soledad, pero también de un cuento que me parece magnífico. Tal vez los cuentos de García Márquez no se han explorado tanto, pero también son muy bellos, y es La siesta del martes. Es una mujer que va a un pueblo a visitar a su hijo, que fue asesinado porque, según dicen, quería robarse algo. Y la dignidad de esta mujer que va vestida de negro, y que con cada cosa que dice, con cada cosa que anda, que con cada cosa que hace, su dignidad se agiganta. Yo tomo ese personaje y trato como de traerlo, y de tomar y de saquearlo, y de tomar cosas para esta obra, sobre todo en Fuga en la calle de las tumbas. También hay otro personaje ahí que yo tomo, que es de un cuento de Hemingway, que se llama Los Asesinos. Es un personaje que espera la muerte, y que está entregada, y que no le importa que lo maten. Me pareció muy profundo eso de que alguien estuviera resignado completamente a morir en ese cuento de Los Asesinos, y yo traigo también un poco de eso acá. Durante nosotros en el grupo El Aprendiz de Lujo siempre estamos, como además de las lecturas personales, estamos leyendo obras, y esas obras, por ejemplo, leemos El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers, que es de una escritura sencilla, en que escasean los adornos, pero por eso cada vez que hay una figura poética, esa figura poética brilla con una gran fuerza, de unos personajes de una profundidad increíble. Hay una niña, por ejemplo, que escucha su música interna. Hay un personaje mudo que, por ejemplo,
es alrededor del que se tejen todas las relaciones a pesar de ser mudo. Hay un hombre negro que es un defensor de los derechos de su raza. Es muy interesante esa obra. Leímos también Yo el Supremo, una obra monumental que hay que leerla 5 o 6 veces para poder entender un poquito, pero que lo impresiona a uno y que lo emociona una cantidad. Entonces, por ahí se ha ido como decantando como esa técnica con la que se escribe el libro. Bueno, también respondiste otras preguntas como algunos recomendados, pero sí hay una crítica, sí, porque no todo es, no todo lo que brilla es oro, sí. Y pues yo cuando estaba en el proceso de edición le decía a Leandro, porque sus personajes femeninos, yo como mujer obviamente, y en un ambiente, obviamente un escritor no, pues Faulkner mismo lo decía, un escritor puede ser un rufián, un ladrón, un bandido, el que sea, y no tiene que ser políticamente correcto, pero obviamente estamos en un momento en el que hablamos de inclusión, en el que hablamos de feminismos, de lenguajes sexistas, y evidentemente yo siento que eh, hay partes de la obra donde se discute eso, sí, donde quizá el rol de la mujer no es muy claro o muy consistente o incluso estereotipado. Entonces, como escritor, Leandro, ¿cómo luchas contra todo eso? Sí, en tu obra, no como persona, sino en tu obra, ¿cómo se da esa lucha por incluir a toda esta cantidad de elementos que son del universo femenino? Vale la pena, yo recomiendo, yo no soy escritora, pero yo le recomendaría a los escritores, tanto aprendices como escritores ya de trayectoria, que lean un libro de Balzac que se llama Historia de dos mujeres casadas, donde yo digo, o sea, la capacidad de observación de Balzac, sí, para elaborar esa comedia humana, sobrepasa los límites en ese libro, porque ese libro experimenta una sensibilidad femenina que yo digo, o sea, Balzac tuvo que haber escuchado a muchas mujeres o imaginado o estado, no sé, porque uno siente que hay una mujer ahí, o sea, no es algo desde el otro lado, realmente es algo que se experimenta con una fidelidad impresionante. Entonces es como algo que yo le critico un poco, no solo a Leandro, a su libro, que de hecho el libro es un ladrón, no una ladrona, ¿sí? Pero porque, o sea, ¿cuál es como la lucha del escritor ahí con todos estos feminismos, inclusión que estamos viviendo actualmente? Muy bacano que me preguntes, ella, Laura ya me había manifestado como esa inquietud y creo que tiene razón. También creo que el libro no debe ser como políticamente correcto. Creo que expresa de alguna manera algo que es de nuestra cultura y es el machismo. Las perspectivas desde las que se narra son evidentemente masculinas. Uh, las mujeres en este libro son contadas de alguna forma a través de la mirada de los hombres y eso sucede porque en realidad para mí el universo más femenino, perdón, es un misterio. Yo todavía estoy en la búsqueda de narrarlo. En este momento quisiera escribir una historia sobre la montaña, sobre el Cerro Quitasol, y en esa historia la protagonista es una mujer que ama la montaña, que ama la tierra, la espiritualidad, que le gusta caminarla,
y para mí ha sido todo un descubrimiento adentrarme en ese personaje, porque para mí ese universo femenino, como les digo, es un misterio. Yo he intentado contarlo, he intentado hacerlo, por ejemplo, con el cuento Gambetta, ese cuento al principio, lo que cuenta la relación entre una madre y su hijo. En un principio esa madre solamente se presentaba como un personaje que castigaba al niño, que lo reprimía, pero a mí en los talleres me decían, pero muestre ese personaje es muy esquemático, y yo en ese cuento hago el intento por mostrar ese universo femenino. No sé qué tanto lo habré logrado, pero sí se han hecho como esos aproximamientos, y es acercarse al personaje, por ejemplo, de la madre. En este El ladrón de fotografías hay cuentos dedicados a mujeres, por ejemplo, Aleteia es uno, aunque ese narrado también desde la perspectiva masculina. En El novio de barro hay un personaje que también es femenino, que digamos que está de alguna manera en sintonía como con esa apertura femenina a mostrarse, a liberarse, a asumir otro papel menos victimizante frente a los hombres. También hay otros personajes como por ejemplo ¿cómo se llama ese cuento? De Fiesta en el Infierno. Hay varios personajes femeninos que tienen como toda la fuerza provocadora de la sensualidad, pero como dice Laura, esos personajes, este libro de todas formas es una búsqueda, es parte de un aprendizaje, y esos personajes todavía están por explorar y por desarrollar. Muy bien, me parece interesante que lo tengas como parte de tu proyecto a futuro, no porque yo realmente no soy ni feminista ni abandero nada de esto, pero yo siento que los escritores deben ser capaces de relatar todo tipo de miradas, sí, porque la literatura es un universo, entonces de alguna manera un universo donde no está la mujer es un universo incompleto, fragmentado, porque en el universo todas las criaturas se dan de manera simultánea. Entonces, como el escritor tiene esa ambición tan preponderante de plasmar un mundo, pues ese mundo debe tener de todo un poquito, digámoslo así. Digo yo, no sé, desde mi mirada de lectora, pero creo que conmigo coinciden muchos otros, ¿sí? De hecho, Inés Arredondo, que es una de las más importantes cuentistas de México, ella habla sobre la importancia, agregado a lo que Follner dice, experiencia, imaginación, observación. Inés Arredondo habla de la investigación, ¿sí? Y cómo un escritor, para poder construir ese mundo, pues tiene que investigar, ¿sí? Investigar de lo que no sabe, de lo que no ha visto, de lo que sí, no solo simplemente imaginar o experimentar. Y el papel de la investigación, yo siento que también es clave para poder acercarse a esos universos que tal vez están inusitados o desconocemos, ¿no? Y quiero terminar este bloque para ya entrar en el siguiente con el que vamos a finalizar con un fragmento de un cuento que se llama El último hombre, y también para hacer alusión a un elemento que hay en esta antología del ladrón de fotografías, que es el de la metamorfosis. En muchos cuentos los personajes se transforman, casi que se metamorfosean en un sentido kafkiano, ¿sí? Se transforman, se petrifican, ya ustedes podrán leerlo. Y este es un cuento donde un poco pasa eso. Dice, el sol diluyó la oscuridad. No sentía opresión alguna en el pecho ni sed. Tampoco estaba el barrio. En su lugar se extendía un valle. Cuando tomó una piedra que brillaba en el suelo, descubrió que era un cuarzo. Del orificio que dejó en la tierra brotó un hilo de agua.
Y pues es un pequeño abrebocas para que también descubran como esas transformaciones. Incluso leyendo algunos cuentos, yo me imaginaba como un poco algo del relato mítico, mucho como medio kafkiano, pero también no sé si se recuerdan la escena de la película Jumanji en el que pues el cuarto se transforma en una selva y el personaje está ahí como asistiendo a eso que es sobrenatural, o en este cuento que es hermoso, donde viven los monstruos de Maurice Sendak, en el que el cuarto de Max se transforma y él es capaz de ir a través de los días, las noches y las semanas, rompiendo la barrera del tiempo hacia el lugar donde viven los monstruos. Entonces yo creo que aun, sin querer, de una manera muy implícita y bien elaborada, Leandro logra tejer ese elemento de la transformación, de los escenarios, de los personajes, que es un elemento muy valioso, incluso de la realidad, eh, no sé, de esa imaginación, de la realidad virtual, de todo lo que vemos en la ficción, de una manera muy interesante que pues invitaría a los lectores a que también exploren ese elemento en esta antología. Y bueno, los dejamos con una de las canciones que aparece en el libro. Esta se llama Aprende Muchacho y es una salsa de la Orquesta Aragón. Esta canción aparece en el cuento Parpadea un ojo de sangre. Oye muchacho, te voy a decir algo que quizás no te va a gustar. Tú sigues oyendo consejos de aquel que lleva su alma llena de fango y de mezquindad. Oye muchacho, le das valor a quien no lo tiene, haciéndole el juego que le conviene. Cuando despiertes será muy tarde, y aquel se fue con su buena parte. Oye muchacho. Muy bien, volvemos con la presentación El ladrón de fotografías del escritor Leandro Vázquez Sánchez, quien también es editor y locutor de Radio Arrendajo. Leandro, pues ya para ir finalizando esta presentación, yo te propongo un ejercicio, quizá un ejercicio del que adolecen mucho las presentaciones de libros. Como te había dicho, yo considero que las presentaciones de libros son aburridas porque uno no ha leído el libro, entonces es como me están hablando de algo que no sé, de un lugar al que no he ido. Entonces, te propongo que leamos uno de los cuentos, el cuento con el que titulaste tu antología, que también sea como un poquito de entregarle al lector algo, también para animarlos a que contacten a Leandro a través de sus redes sociales, de nuestra página Arrendajo en Facebook. Más tarde Leandro nos va a decir un poco la parte pues de los detalles sobre cómo pueden adquirir el libro. Entonces, Leandro, si nos lees este cuento que nos permita cerrar esta presentación con algo, alguna discusión pequeña sobre el mismo, pero más que todo disfrutar de tu lectura, de la lectura del escritor. Así que con ustedes, en la voz de Leandro, El ladrón de fotografías. Cuando el caminante, voy a leer un fragmento solamente de este cuento que nos señala Laura, El ladrón de fotografías. Cuando el caminante cruzó, se detuvo para amarrarse el zapato y descubrió sonriendo al fotógrafo, mientras miraba la pantalla de la cámara. Caminó a su encuentro y le preguntó: ¿por qué me tomas fotos? Señor,
Se las tomé al atardecer. Muéstramelas. No iba a dejar que las viera. Con un ágil movimiento de su mano derecha que parecía un aleteo, el fotógrafo sacó la navaja mariposa, la abrió y la empuñó. El caminante desenfundó un revólver 38 y le pidió la navaja. Se la entregó. Le exigió otra vez la cámara. La sacó del trípode. A punto de dársela, pensó que ese vulgar ratero no merecía la foto que él le había robado al atardecer. Si le pertenecía a alguien, era esa montaña y esa quebrada. Entonces lanzó la cámara tan lejos como pudo. La quebrada se tragó el aparato. El ladrón hizo 2 disparos que espantaron a una pareja de gallinazos cabecirrojos. El fotógrafo pensó por un momento que habían disparado contra él, pero cuando el ladrón lo golpeó 2 veces con la cacha del arma, el dolor lo devolvió a la realidad. La sangre que brotó de su cabeza también se la llevó la quebrada. La imagen del ladrón al atardecer lo atormentó por meses, pero ya no tenía la cámara. Recordó que empezó a tomar fotos por un fracaso. En su infancia, al conocer la costa, quiso pintar el ocaso. El mundo ardía, el mar era calmo, pero nunca quedó satisfecho con su dibujo. Le faltaba talento. Optó por tomar una fotografía el día siguiente. Así empezó su afición. Tal vez era el momento de intentar otra vez con el dibujo, como en su niñez. Cuando se sentó frente al papel y dejó correr el carboncillo, sintió que la luz que le robó al ladrón en ese atardecer no se había ido con la quebrada. Emergía otra vez de su interior y se posaba en la punta de su lápiz. Este es un fragmento de Ladrón de Fotografías. Es la historia que le da el título al libro. De alguna manera, aquí se cuenta la historia de un hombre que va a robarse una foto, a robarse un personaje. El hombre tiene planeado todo, cuál será el paisaje, el día, dónde va a estar la luna, pero hay un elemento del azar que él no puede planear y es quién será el personaje que va a fotografiar ahí. Y él se lo quiere robar ese personaje, arrebatárselo al azar, pero lo que sucede es que el personaje termina por robarle a él. Es paradójico en ese sentido. Parte como de una reflexión que yo leo en un fotógrafo muy importante, que fue fundador de la agencia Magnum, que conozco por fotografías como de la del momento preciso que vi por allá en la universidad. Él se llama Henri Cartier-Bresson y él dice que el fotógrafo es un ladrón. Entonces quiero de alguna manera como recrear eso ahí y también creo que es lo que pasa con el resto de los textos que están acá. Es como ese caminar el barrio, ese reconocer el territorio, es una búsqueda como de robar esos personajes, pero esos personajes se terminan rebelando contra uno, se terminan teniendo su propia fuerza, terminan por imponerse ellos y terminan por arrebatarle una cantidad de cosas y por transformarlo. También es de alguna manera contar la montaña, contar ese lugar, porque creo que para, para el fotógrafo, para el escritor, para el creador, todo debe estar vivo. Las piedras están vivas, los árboles están vivos, el agua está viva, no solo los personajes. Entonces es como esa búsqueda de ese fotógrafo por retratar todo eso que vibra con esa vitalidad en ese espacio que es la montaña. Yo leí hace tiempo un abuelo indígena del Amazonas que hablaba de un nombre de la tierra que es Nofideño. Nofideño es un nombre que significa mujer de piedra, porque ellos dicen que la tierra es una mujer de piedra que sostiene el mundo. Entonces, es como reconocer la vida desde la expresión artística y desde el mismo existir en todo lo que nos circunda. Hasta una piedra está viva, hasta una piedra tiene su personalidad, porque una piedra es como un hueso de ese tejido de seres y de fenómenos que es la naturaleza, es un hueso. Si uno lo toma aparte, como toma uno un hueso de una parte, es un ser inerte, pero si uno lo toma en ese conjunto, que es la tierra, es un ser vivo. Entonces, de alguna manera,
este ladrón de fotografías, además de contar la búsqueda de los personajes, la búsqueda de robar esos personajes, también cuenta como ese mundo lleno de vida de la montaña. Muchas gracias, Leandro, por compartirnos este fragmento del cuento El ladrón de fotografías. Siento que este cuento contiene muchos de los temas de los que habíamos mencionado al comienzo, el tema de lo absurdo, la montaña, la inquietud de la creación del propio fotógrafo, y realmente es la metáfora del ladrón, del artista como ladrón. Es muy interesante, pues realmente el ladrón, o sea, un escritor, un poeta, pues constantemente está como al pendiente de las historias. También habla de la ética del artista, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy por hoy un fotógrafo ya tiene que pedir muchos permisos para tomar una foto a una persona, o hacer una entrevista ya no es tan fácil como antes. Ya uno está en estatus de ladrón, un antropólogo. Entonces yo siento que también juego un poco con esa parte contemporánea del permiso, de los derechos, del consentimiento informado, y desde lo absurdo, pues se lleva al extremo eso de ladrón, ¿no? Y al final, pues el personaje sufre una retaliación, y, y pues es súper interesante. Nosotros queremos que lo lean y pues no queremos extendernos mucho más, así que la discusión queda abierta. Nos gustaría que nos compartan sus comentarios, sus dudas en, en el chat de esta transmisión, para que Leandro les pueda ir contestando. Así que, Leandro, quiero cerrar esta presentación de tu libro, El ladrón de fotografías, básicamente preguntándote dónde se puede conseguir el libro, cuáles son los canales de distribución, que nos compartas tus datos personales para este propósito. Para conseguir el libro, me pueden escribir a Rendajo en Facebook, ahí por el chat. Pueden escribirme al WhatsApp o llamarme. El teléfono es 301-336-4877. También pueden escribirme a edicionesarrendajo@gmail.com o dejarme un mensajito ahí en YouTube y yo me contacto con ustedes en algún comentario. El libro lo estamos distribuyendo como aquí en el Valle de Aburrá, pero si alguien está afuera, en otra ciudad del país, pues podemos ver cómo se hace el envío. Aquí en el Valle de Aburrá lo estamos enviando pues, como cualquier lugar. El envío cuesta como unos 7.000 pesos. El libro también va a aparecer en Amazon, o sea que los que quieran conseguir la versión virtual, pues ahí va a estar colgado en unos días. Yo quiero agradecerle a Laura por este trabajo tan valioso que me reconforta tanto, a la otra persona que me ayudó a editar, que fue Ángel Galeano, a Jorge Vázquez por la pintura, a Potema por la impresión del libro, a la alcaldía de Bello por el estímulo a la creación que me permitió pues publicarlo. Y no me queda más que despedirme, agradecerles a ustedes, a la audiencia, a los radioescuchas. Muchas gracias por acogernos hoy en sus casas y hasta luego, Laura, que estén muy bien. Muchas gracias. Leandro, no, a ti, animarte no solo como amiga, sino como tu editora, como tu compañera de trabajo, de aventuras, animarte para que sigas escribiendo, desarrolles tus próximos proyectos. Los lectores estaremos muy pendientes, y pues para
nuestros radioescuchas de Radio Arrendajo y de los otros canales, es que estén pendientes de las próximas presentaciones que se van a hacer de manera presencial en los diferentes lugares del municipio de Bello y de Medellín, que colaboren comprando el libro y que lo disfruten ante todo, y lo dejamos con una de las canciones del cuento Bosquejo del Pecado, La Calle del Pecado, un tango súper conocido y agradable de Juan de Arienzo. Y bueno, nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego. No hace falta que me cuentes tu pasado, aunque tengas 1000 pecados en tu haber. Hoy tan solo me interesa tu presente y el valor de tu futuro proceder. No hagas caso a lo que digan, que la envidia nunca puede hacernos mal. Piensa solo que hay un alma que te adora, y eso sí, que lo tendrás que respetar. La vida no es tan cruel como uno piensa, pues existe la conciencia, la verdad y la razón. No me importan tus errores del pasado, si en la calle del pecado yo también rodé. Soñemos en un mundo diferente y dejemos que la gente nos critique y hablemos. La vida no es tan cruel como uno piensa, pues existe la conciencia, la verdad y la razón. No me importan tus errores del pasado, si en la calle del pecado yo también rodé. Soñemos en un mundo diferente y dejemos que la gente nos critique y hablemos. Soñemos en un mundo diferente y dejemos que la gente nos critique y hablemos.